En un tranquilo valle rodeado de montañas silenciosas, vivía un joven llamado Eyen. Desde niño, había escuchado a los ancianos del templo hablar sobre la paz interior como si fuera un tesoro oculto. Sin embargo, por más que cerrara los ojos y respirara hondo, lo único que encontraba dentro de sí era ruido, pensamientos, dudas, deseos, miedos. Un día, Eyen decidió partir en busca de la paz. Empacó arroz seco, un cuenco de madera y una vieja túnica heredada de su padre. Recorrió aldeas, habló con sabios, meditó junto a cascadas y escuchó el canto del viento. Pero cada vez que creía haberla encontrado, en una palabra, en una vista, en un instante, la paz se desvanecía como una gota de rocío al sol. Después de años de búsqueda, Eyen llegó a un templo escondido entre los pinos, donde vivía un anciano maestro zen. El maestro estaba barriendo el jardín cuando Eyen se inclinó profundamente y dijo: «He recorrido caminos sin fin buscando la paz, maestro. ¿Puedes decirme dónde encontrarla?». El maestro dejó de barrer, lo miró y sonrió suavemente. Sin decir una palabra, señaló hacia un estanque lleno de hojas flotantes. «Mira», dijo al fin. «Observa el agua». Eyen se inclinó sobre el estanque y vio su propio rostro, distorsionado por las ondas del viento. El maestro colocó una piedra en el centro del agua. Las ondas se expandieron lentamente, hasta que todo volvió a estar en calma. «¿Qué ves ahora?», preguntó el maestro. Eyen respondió: «Mi reflejo, claro». El maestro asintió. «La paz es como el agua en calma. Siempre estuvo allí. Solo debes esperar a que el viento se detenga dentro de ti». Eyen se quedó en silencio, mirando su reflejo tranquilo. Algo dentro de él se movió, no como una revelación ruidosa, sino como un susurro que apenas podía oírse. Pasó la noche en el templo, sentado bajo un árbol de ciruelo. El maestro no volvió a hablarle. Solo le ofreció un cuenco de sopa caliente y una manta tejida con hilos de silencio. Al día siguiente, Eyen observó al maestro hacer lo mismo que el día anterior: barrer, podar las plantas, alimentar a los pájaros que venían cada mañana. Nada grandioso. Nada espectacular. «Maestro», preguntó Eyen mientras ambos recogían hojas secas, «¿no meditas durante horas como otros monjes?». «No», respondió el anciano sin dejar de barrer. «Yo barro. Y cuando barro, solo barro». Eyen frunció el ceño. «¿Y eso basta para hallar la paz?». El maestro dejó la escoba a un lado y lo miró con una dulzura que parecía envolverlo por completo. «La paz no se encuentra. Se revela cuando dejas de buscarla. Cuando haces las cosas con el corazón quieto, la paz aparece, porque nunca se había ido». El joven no supo qué responder. Por primera vez, no sentía la necesidad de tener una respuesta. Solo se quedó allí, viendo cómo el viento movía suavemente las hojas, sin ruido, sin urgencia. Y por un instante, solo un instante, dentro de él, todo estuvo en calma. Eyen decidió quedarse en el templo por unos días. No hubo ceremonias especiales, ni enseñanzas pronunciadas desde lo alto de una montaña. Solo silencio, tareas simples y la compañía de los sonidos naturales, el crujido de las ramas, el murmullo del arroyo, el eco lejano de algún pájaro solitario. Cada mañana, el maestro le asignaba una tarea distinta: moler arroz, cortar leña, recoger agua del pozo. Al principio, Eyen lo hacía con la esperanza de obtener sabiduría a cambio. Pero después de una semana, algo en su actitud comenzó a cambiar. Un día, mientras lavaba un cuenco junto al río, se dio cuenta de que su mente no estaba corriendo tras pensamientos como antes. No pensaba en su pasado ni se preocupaba por su futuro. Solo estaba allí, con el agua fría entre los dedos y el sonido del río llenando el momento. Esa noche, mientras bebía té junto al maestro, le dijo: «Hoy no sentí ansiedad. Ni tristeza. Ni deseo. Solo estaba haciendo». «¿Eso es paz?».
El maestro asintió lentamente. Eso es. Cuando dejas de luchar contra lo que es, la paz surge como el aroma del té, sin esfuerzo, sin intención, simplemente porque el agua está caliente y las hojas han sido dejadas en libertad. Ellen bajó la mirada al vapor que subía desde su taza. Por primera vez, entendió que la paz no era un destino. Era un modo de estar. Y ese modo comenzaba dentro de él. Ellen comenzó a despertar antes del amanecer, no porque se lo pidieran, sino porque su corazón lo deseaba. Caminaba descalzo por el jardín cubierto de rocío, sintiendo la tierra bajo sus pies como si fuera la primera vez. Había dejado de hacerse preguntas. Ya no esperaba que el maestro le diera una respuesta mágica, ni buscaba señales ocultas en el cielo. Cada gesto, por simple que fuera, se había vuelto profundo: encender el fuego, doblar una manta, abrir la puerta para dejar pasar la brisa. Un día, mientras recogía ramas caídas, se detuvo y miró hacia las montañas que bordeaban el valle. El sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, y el paisaje se cubría de una luz suave, como si el mundo entero respirara en silencio. He estado en muchos lugares buscando esto, pensó. Y todo el tiempo, estaba en mí. El maestro apareció junto a él, como si hubiera leído sus pensamientos. La mayoría de las personas buscan la paz como quien busca una piedra preciosa en la arena, dijo con voz pausada. Pero la paz no se encuentra. La paz se recuerda. Ellen cerró los ojos. Y recordó. No un momento específico, ni una enseñanza exacta. Recordó el sabor de estar presente, el vacío lleno de sentido que habitaba en el centro de su pecho. Y en ese vacío, descansó. Con el paso de los días, Ellen comenzó a comprender que el verdadero aprendizaje no venía de acumular conocimientos, sino de soltar. Cada día era una oportunidad para dejar ir, un pensamiento innecesario, una expectativa, una antigua herida. Una mañana, mientras fregaba los escalones del templo, el maestro se acercó y le ofreció una taza de agua. ¿Qué ves aquí?, preguntó. Agua, respondió Ellen, algo confundido. El maestro volcó la taza lentamente sobre la piedra. ¿Y ahora? Nada, la taza está vacía. El anciano sonrió. Ahora puede llenarse de algo nuevo. Ellen bajó la mirada, entendiendo al fin. Durante años había intentado llenarse de respuestas, de experiencias, de palabras ajenas. Pero su interior había estado tan ocupado con ruido y expectativas, que no había espacio para que la paz floreciera. Vaciarme, susurró. Exacto, asintió el maestro. Cuando estás lleno de búsqueda, no puedes recibir. Pero cuando te vacías, la paz te encuentra. Ellen no respondió. Solo sintió como una lágrima tibia le corría por la mejilla. No de tristeza. De alivio. Y en ese instante, no necesitó saber nada más. Al llegar el invierno, la nieve comenzó a cubrir lentamente los caminos y tejados del templo. El silencio del valle se volvió aún más profundo, como si el mundo entero estuviera en meditación. Ellen pasaba las mañanas recogiendo leña con manos frías, y las noches junto al fuego, escuchando el crepitar de las brasas. Ya no pensaba en cuándo partiría. Ni siquiera se preguntaba si debía quedarse. Estaba simplemente allí, como la nieve que cae sin esfuerzo, sin plan. Una noche, mientras compartía arroz caliente con el maestro, le preguntó: ¿Y si algún día me alejo de esta paz? ¿Si el ruido regresa? El maestro lo miró con compasión. El ruido no es tu enemigo. Solo es el recordatorio de que has olvidado quién eres. ¿Y quién soy?, preguntó Ellen, con voz serena. El anciano soltó una suave risa. Eres quien observa. ¿Quién está detrás del ruido? Eres el cielo, no las nubes. Ellen dejó la cuchara en el cuenco y cerró los ojos. Sí. Él no era sus pensamientos.
No era sus emociones. No era su historia. Era el espacio donde todo eso aparecía y desaparecía. Y ese espacio, siempre en calma, era su verdadero hogar. La primavera llegó sin anunciarse. Los ciruelos florecieron, el hielo se derritió lentamente, y el canto de los pájaros volvió a llenar el aire. Ellen seguía en el templo, pero algo en él había cambiado profundamente. Un día, mientras barría las hojas del jardín, como lo hacía el maestro cuando se conocieron, un joven viajero llegó al templo. Su rostro mostraba cansancio, y sus ojos, una búsqueda que Ellen reconoció al instante. He recorrido largas distancias buscando la paz, dijo el joven. ¿Está aquí? Ellen lo miró con ternura. No respondió de inmediato. En lugar de eso, le tendió la escoba. Ayúdame a barrer, le dijo. El joven vaciló, pero tomó la escoba y comenzó a moverla torpemente. El sonido de las hojas secas llenó el aire. Durante un buen rato, no dijeron nada. Solo barrían, paso a paso, en silencio. Cuando terminaron, Ellen habló con suavidad. La paz no se encuentra en los lugares, ni en las personas, ni en las palabras. La paz florece cuando dejas de correr y te quedas contigo, aquí, ahora. El joven asintió lentamente, sin saber por qué una lágrima le nacía del pecho. Ellen le sonrió, reconociendo ese instante. Él también había llorado una vez, cuando dejó de buscar. Ellen se convirtió, sin proponérselo, en el nuevo guardián del templo. No como maestro, no como guía, sino como un ser humano presente. Cuidaba el jardín, preparaba el té, escuchaba con atención, y enseñaba sin enseñar. A veces, los viajeros llegaban cargados de preguntas. Ellen los recibía con una sonrisa y un silencio que decía más que 1000 palabras. Les mostraba cómo cortar leña, cómo hervir el agua, cómo sentarse en silencio y simplemente respirar. Un anciano monje, ya muy viejo y encorvado, visitó un día el templo. Al verlo, sonrió con los ojos llenos de años. La paz está en ti, le dijo. Y ahora tú la compartes como el aroma de una flor que no busca ser notada. Ellen inclinó la cabeza, sin palabras. Esa noche, mientras caminaba bajo la luna, entendió que la paz no era algo que se enseñara, sino algo que se contagiaba, como el fuego que enciende otra vela sin perder su llama. Y así, en la quietud de ese valle escondido, el joven que un día buscó por el mundo entero, ahora vivía en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había encontrado todo lo que necesitaba, dentro de sí. Y allí, donde el mundo no hace ruido, la paz lo abrazaba, sin necesidad de buscarla.